Bien. Y ese silencio. ¿Están cansados? Antes ustedes hablaban más. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que en el artículo, como en el último párrafo aparecía, sí, como en el último segundo párrafo más o menos, aparecía como unas células IMM, creo que eran. Y pues yo las investigué pues porque no sabía qué era, pero no me apareció como tal qué era. Entonces, no sé En qué el es. artículo, ¿sí? Sí, señor. ¿Dónde? ¿En qué parte? Como en la última hoja, en los últimos Ah, párrafos no, habla. ya los vi. Ya te digo. Ay, no me volví mucho. Dame un segundito porque ellos creo que la ponen por acá. Creo que es algo inhibidor de los monocitos. Si no estoy mal, pero déjame busco aquí en la lectura. Ay, no lo encuentro. Sí, creo que es inhibidor de los monocitos. No, buscándolo no me aparece. ¿Alguno encontró de casualidad exactamente el significado de la sigla? No, profe, yo también quedé con esa duda, porque pues eso lo volví a buscar en el texto, pero la verdad yo no lo encontraba. No lo encuentro. Me parece que es inhibidor de los monocitos. Esperen, has been shown to stimulate. No, espérenme. Que yo sé que esto yo ya me lo había preguntado en algún punto. Pero no me acuerdo. Ya busco por fuera. Bueno, ya pasamos entonces a la parte del artículo. Porfa, para que nos ubiquemos. Y ya ahorita al final esperemos a ver si llegan sus compañeros. Los tres que faltaban para presentar el... Ah, inhibidores. No, esperen. Inmunofenotipos. No, estos no son. No, esto tampoco. Inhibidores de monocitos macrófagos. O sea, monocito-macrófago. Es eso. Vale, Inhibidores de monocitos-macrófago. Por eso es IMM. ¿Listo? listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, qué pena la demora. Listo, muchachos. Entonces, chun, chun, chun. Vale. La corrección entonces del quiz les queda ya habilitada. Voy a esperar a ver si Nicole y Axel se comunican conmigo para hacer la presentación ya del ejercicio extemporáneo o si les creo una nueva actividad. ¿Listo? Pues ahí ya ustedes podrán revisar cada uno de sus ejercicios.
¿Alguno tuvo problemas al enviarlo? ¿O les aparece como si no lo hubieran hecho? Esperen, miro, porque eso pasa. ¿Qué han hecho? Listo. Bueno, corrijámoslo de una vez y a ellos les hacemos otro. Permítame un segundo, ya habilito para que ustedes lo vean. Y ya, como es un tema que vamos a utilizar ahorita, pues nos sirve que esté claro. Y vi que hubo algunos no 5. Entonces, para que ustedes lo vean de una vez y de una vez aclaramos cualquier duda que pueda quedar, ¿vale? Listo. Ya pueden entrar a ver su calificación. Y ahí sí pasamos al artículo, a hacer la discusión del artículo para que ustedes realicen una actividad ya grupal, ¿vale? Entonces, Hola, ingresen, profe. por favor. Hola. Profe, es que me acabo de escribir mi compañera Nicole que es que no tiene internet. Tiene problemas de conexión a internet, que por eso no te ha escrito. Vale. Bueno, pues ya será después. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, pero entonces ustedes ya pueden ingresar a ver su corrección. Vamos igual a hacer la corrección así flash. Ustedes, bueno, vieron, eran 3 preguntas. Eran 2 de selección múltiple, una de falso y verdadero. Y la idea, pues obviamente era que ustedes aplicaran un poco lo que vimos las clases anteriores, como les decía. Entonces aquí aparecen, no, esperen que todavía no les estoy compartiendo pantalla. Ya les comparto. Es este. Listo, ¿ya están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, señora. Vale, entonces vamos a utilizar el ejemplo de Andrés Felipe, que fue uno de los compañeros que tuvo todas las respuestas correctas. Entonces, bueno, la primera pregunta era, los linfocitos se distribuyen en diferentes tejidos y órganos. La mayor proporción de esta población celular en condiciones normales se encuentra en. Entonces, aquí les aparecían diferentes tejidos y órganos, entonces nódulos linfáticos, vaso, que es uno de los órganos linfoides más grandes que yo les mencionaba cuando hablamos de la distribución de esta población celular, intestino, sangre circulante y médula ósea. Los nódulos linfáticos, sin embargo, que se encuentran en diferentes órganos, a pesar de ser pequeños, en diferentes partes anatómicas, a pesar de ser pequeños, digamos que condensan gran parte de esa población celular y además no solamente es 1 o 2 o 3, sino que hay varios nódulos linfáticos. Entonces, como ustedes saben, se encuentran, por ejemplo, los mesentéricos, los submandibulares, los popliteos, los inguinales. Entonces, hay diferentes ganglios linfáticos y a pesar de ser pequeños, estos pues son numerosos y además condensan, como les dije, gran parte de esas poblaciones celulares. Entonces, en la corteza, principalmente en la corteza del ganglio linfático, es donde vemos que hay mayor proporción de estas células. Entonces, aquí la respuesta correcta era, en el caso del ejercicio de Andrés Felipe, era la A, ¿listo? La primera opción. ¿Claros aquí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? No, profe. Listo. No, vale. La siguiente pregunta dice, respecto a los receptores de las células natural killer o asesinas naturales, ¿es correcto afirmar que? Entonces acá dice como primera opción, requieren de la activación de varios de sus receptores, citoquinas, complemento, moléculas inflamatorias para actuar. ¿Quiénes sí tienen esta característica? Que requieren de la activación de varios de los receptores de superficie. Profe, linfocito. Los linfocitos, exactamente. Entonces, de los que hemos hablado hasta ahorita, los linfocitos. Entonces, esta opción pues no sería correcta. En cambio, las células natural killer, ellas, yo les decía que actúan gracias a una especie de interruptor, ¿no? ¿Y cómo se activa ese interruptor? Detectando estas moléculas que son las moléculas del CMH de tipo 1. Estos receptores, estas moléculas de CMH tipo 1, se unen a unos sensores, por decirlo así, a unas moléculas igual en la superficie de las natural killer,
y ellos actúan como inhibidores del efecto de asesinas naturales. Entonces, las moléculas del CMH1 son moléculas que inhiben la acción de las células natural killer. Ahora, ¿qué pasa si no hay suficientes moléculas del CMH tipo 1? Es aquí cuando lo que se va a dar es una activación de ese efecto asesino de las células natural killer. ¿Listo? Entonces, ellas puntualmente lo que detectan son estas moléculas del CMH tipo 1 y al detectarlas, ellas van a funcionar como inhibidoras. Ahora, ¿qué moléculas pueden actuar activando a estas células natural killer? ¿O cómo funciona la activación de esas células natural killer? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaban esas otras moléculas? Profe, ¿no eran las MH1? No, las inhibidoras. Y las otras eran moléculas diferentes o células que tenían otros receptores en su superficie que eran llamadas moléculas de activación. Entonces, las moléculas de activación podían ser cualquier otro tipo de molécula, ¿listo? Entonces, acuérdense. Y ahorita igual hago un repaso para que vean la imagen y lo refresquen un poquito. Entonces, las de CMH tipo 1, que están presentes casi que en todas las células de un individuo, ellas van a inhibir la acción de las natural killer. ¿Qué quiere decir? Una célula propia va a poder inhibir ese efecto asesino de esas células. Entonces, es aquí, pues cuando la célula normal propia del individuo puede sobrevivir. Ahora, si esa célula es, por ejemplo, una célula tumoral, si es una célula que se encuentra infectada, que tiene algún otro antígeno, es posible que haya modificaciones en sus moléculas del CMH. Hablo yo aquí entonces de alguna infección puntualmente que pueda causar esa alteración en la pared celular y que ellas ya no tengan esas moléculas del CMH tipo 1. Entonces ahí lo que se va a dar es una señal de activación para las células natural killer. Entonces tengan presente, son las del CMH tipo 1 las que van a activar ese efecto asesino. Aquí entonces las otras opciones dicen ninguna es correcta, no. Después se activan cuando no reconocen moléculas del CMH tipo 2, entonces no. Ellas se activan cuando no reconocen las del CMH tipo 1. Aquí entonces esta no sería correcta porque habla de moléculas del CMH2 y son las del CMH1 las que van a actuar como inhibidoras. Después dice, funcionan mediante el reconocimiento de receptores de TCRs, que son los receptores de linfocitos T, y dice, cuando una célula presentadora de antígeno no tiene receptor de linfocito T, esta actúa como célula asesina. Entonces, no, los receptores de linfocitos T no tienen nada que ver con la acción o con el efecto que puedan tener las células natural killer. Entonces, no, aquí en este caso, la opción correcta sería la presencia o no de moléculas del CMH tipo 1. Si no hay moléculas de CMH tipo 1, esta célula pues va a estar activando a la acción de la célula natural killer. ¿Claros hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Dijimos, acuérdense aquí, que estas células natural killer actúan principalmente contra células tumorales y células infectadas con algún virus. Entonces, estas principalmente van a actuar contra estas poblaciones celulares. Y la última, que era pues el bonus, una pregunta bonus, que era falso y verdadero, que tenía el mismo valor de las preguntas anteriores, dice, los receptores de linfocitos T y B funcionan de la misma manera, pues su estructura molecular es igual y tienen una región variable que les permite reconocer los mismos antígenos. Entonces, aquí, ¿qué encuentran como falso? Las personas que pusieron falso, ¿por qué pusieron que era falso? Empezando por su estructura, profe. Su estructura, ¿no? Su conformación es diferente. ¿Por qué? Pues si no estoy mal, era lo que veíamos en la clase pasada, que era, espérame, acá lo tengo. Uno tiene en forma como de, por decir así, anticuerpo y el otro es básicamente como si fueran dos lineecitas, no sé cómo explicarlo bien. No te escuché la última parte. ¿Ahí me escuchas? Sí.
A ver, que nosotros hablábamos que uno tenía forma como de anticuerpo, por decirlo así, que era como una forma de Y, Una forma de Y, ajá. y el otro era como dos líneas, no sé cómo explicarlo, que eran como dos seguidos, pero eran en línea, por decirlo así, en vertical. Ujú. Bueno, eso una cosa. Lo otro, recuerden que los receptores de los linfocitos B, que son los que tienen forma de Y, que decía su compañera, ellos tienen una cadena, pues bueno, cada paro, digamos, cada bracito de esa Y tendría una cadena pesada y una cadena ligera. Es decir, en total toda la molécula tiene dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras, con su fracción constante y su fracción variable. Entonces, en común, TCRs y BCRs, los dos tienen fracción constante y fracción variable. Pero a diferencia del TCR, el TCB, que es el BCR, que es el del linfocito B, tiene pues esas fracciones constantes y variables, ¿listo? Pero igual perdón, esas cadenas pesadas y cadenas ligeras, pero igual tiene fracción variable y fracción constante. Entonces, esa sería pues una de las diferencias. Lo otro es que pues estos receptores de los linfocitos B, recuerden que yo les decía, ellos, a diferencia de los TCRs, pueden salir a circulación. Entonces, el TCR, que es el receptor del linfocito T, permanece siempre unido a la superficie celular, mientras que los BCRs o receptores de linfocitos B pueden ir a circulación, que es cuando los llamamos anticuerpos. Entonces, esta sería, pues digamos que una de las diferencias en el funcionamiento, que los BCRs pueden ir a circulación, mientras que los TCRs van a permanecer siempre unidos a la superficie del linfocito. Entonces, esa sería pues otra de las diferencias que ellos tienen. Entonces, no funcionan de la misma manera. Además, tienen diferencias en su conformación, en su estructura, y esto hace pues que sean diferenciables dentro de, pues, del estudio de diferentes moléculas dentro del sistema inmune. ¿Claros hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta del quiz? ¿O todo claro? Por mi parte, todo claro, profe. ¿Todo claro? Todo claro, profe. Perfecto. Sí, Bueno, profe. entonces ese fue nuestro quiz del día de hoy. Y ahora sí pasemos entonces a hablar del artículo. Cuéntenme cómo les fue, si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, si algo les llamó la atención. Los escucho. Si les pareció útil, si no, si se sintieron totalmente perdidos leyendo el documento, bueno, en fin, quiero escucharlos. ¿Ninguno? Sí, profe, yo. A ver, Wendy. Wendy, Eh, bueno, pues yo con el artículo realmente aclaré muchas cosas referente a las citoquinas porque pues habíamos hablado como en general de algunas citoquinas, pero no de todas como con su efecto, ¿sí? Entonces en el artículo me aclararon muchas cosas. Me pareció muy interesante que, digamos, la tormenta de citoquinas sea como la encargada de, como de expresar los síntomas graves en la enfermedad, en este caso el artículo del COVID. También me pareció muy interesante, y eso sí no lo sabía, el tratamiento, o sea, el tratamiento que daban o las diferentes como medidas que daban para poder controlar esto. Entonces, pues realmente eso. Por otro lado, también me llamó la atención que pues el COVID también nos decían que comparte similitudes con otras enfermedades, como lo es el SARS, el MERS y la influenza. Entonces, que la tormenta de citoquinas no actúa solamente en el COVID, sino realmente es problema de casi todas las enfermedades virales. Entonces, eso también me pareció como muy importante. También que pues la tormenta de citoquinas se daba en individuos inmunocompetentes, supongo que es como los que tienen el sistema inmune más bajo. Entonces, digamos que no, o más fuerte, o al contrario. no. Bueno, no sé. Entonces, ahí hago un paréntesis, ya te escucho nuevamente. Cuando hablamos de un individuo inmunocompetente, quiere decir que su sistema inmune puede competir. Digamos, si tomamos el significado textual de la palabra, su sistema inmune es competente, puede actuar. Entonces, ¿quiénes producen las citoquinas? En su gran mayoría. ¿Qué células aparecían ahí en el dibujito? Aparecen células del sistema inmune, entonces Sí, macrófagos, células T, ajá. linfocitos T.
Aparecen otras como fibroblastos y células endoteliales. Sin embargo, gran parte de la producción de citoquinas está dada gracias a la acción de alarminas, a la acción de células centinela. Entonces, la presencia de estas células de la línea blanca va a significar que si hay células de defensa, ellas pueden producir más citoquinas. Ahora, si un individuo, por alguna razón, entonces, por ejemplo, un canino con parvovirosis, si ustedes, bueno, si ustedes recuerdan o si no han visto, algunos ya pues han leído seguramente acerca del parvovirus. Cuando hay parvovirus, ¿qué pasa con la defensa de estas células? ¿Qué pasa con la respuesta inmune del individuo? ¿Dónde ataca el parvovirus? ¿Ustedes ya vieron parvovirus? Sí, ya hablamos de parvovirosis. Los enterocitos, profe. Bueno, los enterocitos, pero también ataca células en general, como los enterocitos, que tienen una alta tasa mitótica. ¿Qué otras células tienen alta tasa mitótica? Las células de la médula ósea, que es donde se producen y donde digamos que es la fábrica pues, de células. Y si estas células son atacadas, ¿qué va a pasar? Pues las células de la línea de defensa van a disminuir bastante. Entonces, cuando hay baja población de células de la línea blanca o de la línea de defensa, pues ¿quiénes van a poder producir las citoquinas? Disminuye drásticamente esa población productora de citoquinas. Entonces, si no hay células suficientes para producir muchas citoquinas, pues no va a haber tormenta de citoquinas. Entonces, por eso se producen individuos inmunocompetentes y es uno de los grandes desafíos que se tuvo que enfrentar y que todavía se enfrenta, y es que son individuos que están sanos, ¿sí? No tienen inmunosupresión, no están con un organismo débil, y esto pues uno esperaría, no, pues es sano, tiene un sistema inmune totalmente normal, no pasa nada, pues resulta que eso también puede ayudar a que se presente otro cuadro que sería esa tormenta de citoquinas. Entonces, hay esa observación de pronto a lo que decía Wendy, y no solamente con virus, también con otro tipo de infecciones que pueden ser infecciones bacterianas. ¿Listo? Listo, Wendy. Vale, Sí. pero ya me aclaraste la duda grande que tenía porque a eso decía mucho en el artículo, que inclusive también decía que en uno de las estrategias de manejo que era con corticosteroides, que se daba mucha contradicción. Entonces también tenía como esa dudita, pero ya me aclaraste. Y ya, profe, eso era todo. Ok. Entonces, ¿qué decía el tratamiento con corticosteroides que buscaba? Para todos, no necesariamente Wendy. Profe, yo sí quedé con la duda de los corticosteroides, porque decía que pues era controvertido usarlo, que en algunos casos como que sí era efectivo, en otros casos no, y en conclusión, digamos que se aplicaban los corticosteroides, pero en una porción baja, pero no me quedó muy claro el por qué, profe. Ok. Entonces, teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar, ¿a qué les suena que hacen los corticosteroides? Sí, un problema para la tormenta de citoquinas es que el individuo sea inmunocompetente, o sea, que tenga un sistema inmune normal, que actúe bien, que se defienda. ¿Qué efecto puede tener un corticosteroide? No sé si alguno de ustedes habló de eso o no. Los corticosteroides lo que hacen es inmunosuprimir. Entonces, un tratamiento crónico con corticosteroides lo que haría, o un tratamiento, digamos, de choque con corticosteroides, lo que hace es disminuir el riesgo de una reacción inmunológica, entonces inmunosuprime. De ahí que los corticoides no se puedan utilizar por mucho tiempo porque tienen ese efecto secundario. Entonces, por eso es digamos que, controversial el uso de corticoides en los casos de tormenta de citoquinas. Por ejemplo, tenemos un individuo con un sistema inmune perfecto, normal, funciona divinamente. Llega un virus, en este caso entonces el coronavirus causante de esta enfermedad, causa una reacción inflamatoria en ese individuo, pero resulta que la reacción inflamatoria pues activa a muchas células, activa una gran población celular, y esto lleva a que se liberen grandes cantidades de citoquina. Entonces, el virus sigue infectando y además se va produciendo una gran cantidad de citoquinas. Las citoquinas, como sabemos, tienen varios efectos en diferentes tejidos, como las células endoteliales, principalmente, que es lo que allí ellos más describen, que es esa coagulopatía intravascular diseminada. Y cuando se produce ese efecto, pues
existe el riesgo de la muerte, ¿no? Pero además, por otro lado, está el virus atacando. Entonces, ¿qué pasa si yo inmunosuprimo al individuo? Listo, evito el riesgo de la tormenta de citoquinas porque las poblaciones de líneas de defensa van a disminuir, entonces va a haber menos citoquinas, pero por otro lado, ¿quién me va a defender de ese virus? ¿Cierto? Entonces, por eso es controversial. ¿Qué puede ser más importante? Obviamente va a depender mucho de cómo esté la clínica del individuo. Y aquí esta parte es bien importante, chicos, porque esto no solamente ocurre en humanos y no solamente, digamos que es ¿cómo se dice? Un evento que preocupe únicamente a los médicos en humanos. También preocupa a los médicos veterinarios porque existe esa misma ambigüedad en esa decisión, esas dos caras. Entonces, listo, ataco el virus o disminuyó la producción de citoquinas y esa respuesta inflamatoria severa. Entonces, pues digamos que es un punto que es bien interesante porque es bastante discutido y va a depender pues del grado del compromiso del paciente. ¿Claros? Sí, permítanme un momento, chicos, que yo me voy como oscura. Sigue Karen, pero dame un segundito, un momento. Listo, qué pena, sino que es que ahorita me pegaba el sol y por eso tenía cerrado. Listo, Karen, te escuchamos. Bueno, profe, pues también me llamó mucho la atención todo lo que dijo mi compañera Wendy, eso era lo que iba a decir, pero pues además de eso hay dos cosas adicionales que también me llamaron mucho la atención. Digamos, ahí en el artículo decía que en las infecciones virales, como que la liberación de los proinflamatorios va pues, a producir a la apoptosis de las células epiteliales y endoteliales pulmonares. Entonces, que esto lo que iba a hacer era a lo que explicaban de la fuga vascular en el caso del COVID y, digamos, lo del edema alveolar y la hipoxia. Digamos que eso me llama mucho la atención, porque digamos que también dice que conduce también junto con algunas especies reactivas de oxígeno y pueden causar como la fibrosis pulmonar y pues también la muerte en el caso pues del COVID. Y también me llamó mucho la atención la última parte que decía lo de la inhibición de fosfolípidos oxidados, que decía que estos iban a disminuir los niveles de citoquinas y quimiosinas inflamatorias. Y pues eso me llamó mucho la atención también. Esas dos partes en específico, además de lo que dijo mi compañera Wendy. Ok, listo, perfecto. Sí, este artículo pues tiene, digamos que es un artículo pues que fue, como ustedes seguramente, bueno, espero algunos hayan visto cuándo fue escrito. Entonces fue aprobado, fue aceptado para publicación el 9 de abril del 2020. Obviamente pues digamos que estábamos todavía en una etapa más inicial y como más, menos madura de todos los procesos de investigación. ¿Por qué lo traje igual? Bueno, hablan de varias terapias, probablemente ahorita ya algunas terapias que ya digan de, bueno, esta se tiene que hacer, pero me gusta puntualmente este porque plantea todas las posibilidades, ¿no? Como existe esta otra, cuenta un poco de ventajas y desventajas de cada una y por eso me pareció interesante. Entonces, justamente quería eso, que ustedes vieran los diferentes tipos de terapias y por qué algunas, sobre todo que estas están más asociadas pues hacia la respuesta inmune y quería que vieran un poquito acerca de esto. Ya que su compañera pone el tema de, bueno, no, sigan ahí en espera, Andrés y Jessica, ya ahorita pasamos, pero dentro de las terapias quisiera saber a ustedes cuál les llamó más la atención, o sea, vayan pensando acerca de esto, y quiero hacer una pregunta y es, ¿qué entendieron ustedes de la terapia que era de anticuerpos neutralizantes? ¿Qué entendieron? No sé si alguno de los que tienen la mano levantada. Primero seguiría Andrés Felipe, no sé si quieras participar al respecto, Jessica. ¿No? Profe, pues lo que yo entendí era que con estos anticuerpos tomaban como el plasma de los pacientes que habían pues sobrevivido como al COVID, pero pues a un COVID, o bueno, a una enfermedad pues de las más graves. Es lo que entendí, que por eso pues tomaban este plasma. Eso fue lo que entendí, profe. Ok, Jessica. Y Diana, que levantó la mano ahí. Profe, Ah, ok. ¿puedo complementar a Jessica?
Sí, dale. Y después, bien. Pues de lo que yo entendí es que, pues digamos, para mí es algo como, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Porque en cierta forma, digamos, nosotros le podemos aplicar los anticuerpos al paciente, pero no sabemos cómo el paciente va a reaccionar a esto. Y yo veo más esto como un tipo de vacuna, por así decirlo, porque estamos aplicando los anticuerpos a la persona y pues digamos que no estaba como totalmente como aprobada y no se había visto cómo iban cómo a reaccionar todas las personas. Entonces, pues me parece interesante esto y pues también me parece interesante, pues digamos, en cierta forma los tratamientos y ahí viene una pregunta mía. Cuando una persona la entúan, pues supuestamente tiene, pues como tal la maquinita, de lo que yo sé, es la que genera como tal el trabajo de los pulmones y eso. Eso no sería como un contradictorio, porque digamos cuando la persona, digamos, la despiertan 15 días después, hay un desorden en esto y pues los pulmones van a dejar de funcionar como estaban funcionando antes. Ahí no iría algo como contradictorio, profe, no podríamos cambiar como ese tipo de estrategia. Ok. Bueno, pero esta sí, tú la hablas independiente de los anticuerpos, ¿cierto? Lo del, Sí, la del tratamiento de la intubación, sí. ajá, ok. Bueno, pues digamos que uno de los efectos, como ustedes mismos leyeron por ahí o dijeron por ahí, es que el virus puede causar muerte de las células epiteliales alveolares, o sea, que dañe las células del pulmón. Cuando se dañan estas células del pulmón, pues ¿qué va a pasar? El intercambio gaseoso se puede ver comprometido, la integridad del espacio alveolar, que es donde entra el aire y se hace el intercambio gaseoso, se puede ver afectado. Y además, muchas veces esa respuesta inflamatoria pues va a generar, por ejemplo, presencia de edema. En algunos casos ya decían que, y es algo particular en estos pacientes, es que muchos pueden desarrollar fibrosis a una velocidad de pronto más rápida de lo normal. Cuando hay fibrosis o cuando se empieza a desarrollar esa fibrosis, el pulmón pierde mucho su capacidad de distensibilidad y de contracción. Entonces recuerden que y de colapso, no de contracción, sino más de colapso es la palabra adecuada. Entonces, cuando hay respiración, ¿qué hace el pulmón? Digamos que un pulmón, por ejemplo, de un neonato, un pulmón de un neonato va a estar cerrado, ¿cierto? Los espacios alveolares van a estar totalmente colapsados. Ahora, cuando inicia el proceso de respiración, el pulmón se distiende. Esta capacidad es muy importante porque es la que permite que se insufle el pulmón, o sea, que reciba el aire y que después saque ya todo ese aire que ya se encuentra pues cargado de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que hace el procedimiento de intubación? Cuando el individuo por sí solo ya no puede realizar o no está logrando oxigenarse bien porque su pulmón no puede distenderse fácilmente por el mismo cansancio, por la misma tos, por la misma debilidad, puede que los músculos intercostales no estén funcionando bien, que no se esté dando bien ese proceso de respiración. Entonces, lo que hace la intubación es garantizar que el proceso de insuflar el pulmón, o sea, que ingrese aire al pulmón, se siga llevando a cabo, ¿sí? O sea, que no desaparezca esa capacidad, bueno, capacidad entre comillas, que no ingrese el aire a tal punto de insuflar todo el pulmón, ¿sí? Que llegue el aire a todas partes. Entonces, eso es lo que busca ese procedimiento. Tiene una desventaja, sí, y es que, por decirlo así, el pulmón se vuelve como perezoso, ¿no? Él ya, digamos que bueno, algo que ustedes saben, cuando un músculo no se utiliza, cuando un músculo no trabaja, se atrofia, ¿no? Él pierde su capacidad de actuar. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría? Como el diafragma, el músculo diafragmático y los músculos intercostales no están haciendo ese efecto de contraerse, de distenderse de manera continua con la respiración, sino que están siendo, digamos, se están moviendo básicamente porque el pulmón se insufla y no por estímulo propio. Esto hace que el músculo pierda su capacidad de contracción y de distensibilidad, los intercostales y el diafragmático principalmente. Entonces, de ahí que, por ejemplo, la intubación tenga que, digamos, en lo posible no durar tanto tiempo y, por otro lado, ir estimulando al paciente para que él mismo genere esos movimientos. Esos movimientos en gran parte están estimulados por el bulbo respiratorio, por el centro de la respiración a nivel del sistema nervioso central.
En algunos estudios, bueno, aquí particularmente creo que no habla de eso, pero en algunos estudios se demostró que la infección con este virus causaba necrosis y daño a nivel del bulbo olfatorio, del bulbo respiratorio. Entonces, ¿qué pasa? Si este tejido nervioso sufre ya una lesión directamente, el pronóstico sería peor, ¿no? Porque la persona ya no va a tener ese estímulo, ese reflejo de respiración. Entonces, en este caso actúan, pues digamos que la gran ventaja de la intubación es que va a garantizar o va a aumentar el ingreso de oxígeno al pulmón, pero por otro lado puede hacer que el músculo diafragmático intercostales se vuelvan, entre comillas, por decirlo así, perezosos o se atrofien, y esto pues va a alterar el proceso de respiración normal. Y por otro lado, pues este virus puntualmente puede afectar el centro de la respiración y pues esto ya va a llevar a que el proceso normal y fisiológico de respiración no se dé satisfactoriamente. Entonces, pues digamos que es algo discutido, pero si pensamos en prioridades y si el paciente no se está oxigenando bien, pues ¿qué es lo primero? Que se oxigene, ¿no? La prioridad sería oxigenarse. Entonces, esta pues es una de las terapias como más, pues más invasivas tal vez y más traumáticas, pero pues que muchas veces es necesaria porque ya el pulmón no se está oxigenando bien, ya no está entrando, no se está haciendo pues el intercambio gaseoso de forma adecuada. Ok, profe, muchas gracias. ¿No? Vale. Bueno, entonces, ¿qué harían esos anticuerpos neutralizantes? Hablando ahí de esa parte. ¿Qué hacen los anticuerpos neutralizantes? Jessica, todos bajaron la mano. Jessica sigue ahí. ¿No? ¿Qué dice su nombre? Neutralizan, ¿no? Entonces, como decía Andrés Felipe, ellos van a actuar... Ah, bueno, Karen levantó la mano. ¿Hablo? Sí. Y pues lo que yo entendí es que como que, o sea, interfiere, bueno, como que se une al virus y interfiere como con la capacidad de infectar a la célula. Ok, lo neutraliza. Entonces, lo que hace es ocupar el sitio de unión del virus a la célula para que él pueda entrar, etcétera, y de esa forma evita la infección. Entonces, justamente como decía Andrés Felipe, esos anticuerpos neutralizantes actúan más o menos a modo de vacuna. Cuando hablemos de vacunas, pues vamos a ver que hay diferentes tipos y que uno de los tipos de inmunización es justamente dar los anticuerpos enteritos, ¿listo? Que es más o menos lo que hace la aplicación de suero antirrábico, lo que hace el consumo de calostro también, que es consumir o tener el anticuerpo listo para que él pueda neutralizar a diferentes agentes. Entonces, eso hacen los anticuerpos neutralizantes. Listo. Karen, ¿vas a decir algo más? Sí, profe, tenía una pregunta. En cuanto a ese método, pues, acordándome de una clase de bioquímica, ese método sería por darle al paciente, digámoslo en otras formas, una falsa inmunidad, porque digamos, eso le va a ayudar al paciente, pero el cuerpo va a eliminar luego los anticuerpos que ya están con el virus, porque pues el cuerpo no ha estado expuesto ante el virus, entonces digamos que no le van a funcionar luego y ya pues va a ser que no hubiera pasado nada. O sea, es algo más como temporal. Ok, sí. Entonces, este tipo de inmunización es una inmunización pasiva, así se llama, no falsa inmunidad, sino inmunidad pasiva. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El receptor de esos anticuerpos no tiene que hacer nada, ¿sí? O sea, él va a quedar inmunizado, pero sin hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se inoculan los anticuerpos, como les decía hace un momento, y una característica de esa inmunización pasiva es que como la célula no hace nada, no se estimula la respuesta inmunológica, el reconocimiento, la presentación del antígeno, etcétera. En ese caso, esos anticuerpos que se dan, pues no van a ser propios, ¿no? Entonces van a tener una corta duración y finalmente van a ser destruidos o se van a consumir. Entonces, si había carga bacteriana o si ingresan virus, estos anticuerpos van a utilizarse y
pues su carga va a disminuir totalmente. Entonces, ellos van a desaparecer. ¿Puede ser una inmunidad considerada como inmunidad transitoria? Sí, porque realmente el individuo receptor no produce esos anticuerpos. Entonces, sí, es una inmunización pasiva que veremos más adelantico cuando hablemos de vacunas. Gracias, Bien. profe. Listo, vale. Y Diana. Profe, pues a mí esa parte de lo que son los anticuerpos neutralizantes me pareció muy interesante porque pues en cierta forma era como una estrategia ya para solucionar todo este tema referente al virus y pues los daños que contribuye a este. Yo lo encontré como una unión, bueno, a una película que salió a furor pues hace ya tiempo atrás, pero ahorita pues por el tema del COVID también, que se llama Flu, que era el virus, que era como prácticamente algo muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día. Y digamos que allá lo que planeaban o lo que idealizaban también como para parar ese virus era eso, crear anticuerpos neutralizantes. Entonces, lo que tú preguntabas es que, bueno, si básicamente esto se utilizaba en cierta forma, se obtenía el plasma de diferentes personas, en este caso era una niña, que pues estaba prácticamente sana, o sea, bueno, tenía el virus, pero no generó afectaciones críticas como a diferencia de otras personas. Y pues en cierta medida se utilizó esta niña para ir creando un tipo de vacuna, por así decirlo. Pero en cierta forma lo que hacían, o bueno, lo que decían y según lo que yo investigué, era que ahorita era un caso muy como aparte, es decir, por el tema de lo que dijo mi compañera Karen, al ser pasiva, esto no generaba la importancia pues necesaria para parar el COVID, por ende no se utilizaba mucho y pues eso, digamos que tantas personas que comentaron que podía ser un punto fiable y esto podría parar el virus, fueron pues, sí, o sea, los que contradijeron y no los tuvieron en cuenta porque pues en cierta forma esto era muy temporal y pues se necesitaba algo que pues perdure con el tiempo pues para no volver a generar este tipo de situaciones. Sí, aquí quiero hacer una observación respecto a lo que dice Diana. Sí, es muy probable que el anticuerpo disminuya drásticamente y ya se desaparezca. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Que es posible, y de hecho, bueno, no sé si aquí, no recuerdo si puntualmente ellos lo mencionaban, pero ellos decían que tenía que verse la compatibilidad entre las personas, ¿sí? Creo que si ellos lo decían, me confirman porfa si lo decían, no recuerdo una estrategia que... Sí, que está relacionado a lo que decía ahorita su compañero, como que no se sabe qué reacción van a tener las personas o los receptores de ese anticuerpo. Entonces, en este caso, digamos que uno de los puntos o lo que muchos autores sugerían también en esa época era que se podía utilizar, por ejemplo, si la madre estuvo enferma y tuvo enfermedad severa, esto implicaría, y bueno, si se recuperó, implicaría que generó suficiente cantidad de anticuerpos. Ahora, al ser la madre, al tener un parentesco y compartir pues gran parte de las moléculas de superficie, etcétera, todo esto haría que esos anticuerpos fueran muy similares a los que podría haber producido el hijo, por ejemplo. Entonces, si estos anticuerpos son más similares a los del individuo receptor, ellos van a durar más tiempo circulantes. Ahora, diferente de si persona X le dona a otra persona por allá en cualquier otro lugar, o bueno, que no tengan consanguinidad, que no tengan, digamos, un parentesco biológico. En este caso, los anticuerpos serían muy diferentes a los del receptor y seguramente su efecto iba a ser más corto. Ellos iban a destruirse o a ser, digamos que, descartados más rápidamente del organismo. Entonces, lo que se buscaría en estos casos, idealmente, sería que el anticuerpo fuera lo más parecido posible a un anticuerpo fabricado por el individuo. De esa forma, iba a permanecer mucho más tiempo. Ahora, recordemos aquí que no nos están hablando de prevención total, nos están hablando de medidas terapéuticas. Entonces, no es una vacunación como tal que fuera proyectada para que ya esa fuera, digamos, la solución a toda la pandemia. No, era más como una medida terapéutica. ¿Qué quiere decir? Si la persona estaba enferma, si estaba en una fase crítica de la enfermedad, gran cantidad de virus circulante, ¿qué es lo que iban a hacer esos anticuerpos? Neutralizar muchas de esos viriones, muchas de esas partículas virales, y de esa forma, pues el riesgo de infección de más células iba a disminuir. Entonces, no era como considerado como una solución a toda la pandemia, sino más como una medida terapéutica. Entonces, importante tenerlo en cuenta. ¿Vale?
Bueno, aquí quisiera ver, bueno, gran parte del dibujito, si vieron en la segunda página, ese diagrama que aparece, donde sale el pulmón, sale el macrófago, que aquí les faltó una O. ¿Sí lo ven? ¿Lo están viendo? Sí, profe. ¿Sí? Listo. ¿Qué les dice a ustedes este gráfico? ¿Qué les llama la atención o que ustedes digan, ah, sí, 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 eso sí, ya lo hemos visto? O, bueno, quiero escuchar un poco acerca de esto. ¿Qué piensan? Profe, pues que acá en el gráfico básicamente nos dicen, digamos, lo que tú nos explicabas, las citoquinas y sus funciones. Entonces, como vemos acá, digamos que hay una citoquina encargada de múltiples funciones o viceversa. Entonces yo digo que esta es como la mejor representación de eso, tanto de las células secretadoras de las citoquinas como también de sus funciones y sus similitudes en cuanto a que algunas tienen la misma función en cuanto a los síntomas, por decirlo así. Los efectos que causen. Entonces, este cuadrito me gusta justamente por eso que menciona Wendy. Aquí ustedes pueden ver que una sola célula puede producir diferentes citoquinas y que esa misma citoquina puede tener diferentes efectos. O sea, aquí ustedes ya ven gran parte de las propiedades de las cuales hablamos cuando vimos la parte de citoquinas, entonces por eso quería terminar antes de seguir con la parte de presentación de antígenos, quería que concluyéramos este capítulo de citoquinas. Listo, entonces sí, eso era básicamente lo que quería que vieran. Fíjense que el macrófago entonces puede producir, como ya sabemos, diferentes citoquinas y que estas pues están muy relacionadas con el comportamiento de enfermedad. Entonces el macrófago es una de las células fundamentales, células dendríticas, bueno, aquí solo nos muestran el factor de necrosis tumoral alfa, las células T que producen el interferón gamma, alfa, interleucina 6, interleucina 18, y cada una de estas citoquinas, como lo decía Wendy, tienen diferentes efectos dentro de los síntomas que puede presentar la persona. Entonces, igual, en cualquier otro individuo, repito, y como ya algunos de ustedes lo mencionaron, se pueden presentar estas tormentas de citoquinas y sus consecuencias pues pueden ser letales. ¿Por qué la tormenta de citoquinas puede ser mortal? ¿De qué forma la tormenta de citoquinas puede llevar a la muerte? ¿Mm? Profe, ¿me repites la pregunta? La verdad no entendí bien. ¿Cómo la tormenta de citoquinas puede ser letal o cómo ella puede causar la muerte? Laura Cecilia no está en clase, ni Paula tampoco se conectó. Profe, no sé si... No habla. Dale, pues igual no sé si estoy en lo correcto, pero había algo que decía que, digamos que por esta alta cantidad de citocinas, por ejemplo, el interferón, el que es el gamma, producía fiebres, escalofríos, pero ya el interferón, el alfa, este sí producía lo que era la apoptosis y destrucción. Y que en los pacientes que presentaban esta enfermedad, pues digamos con los varios síntomas, había una muy alta aumento de interleucina 6. Entonces, ¿cómo genera lo que es las fugas vasculares y lesión pulmonar? Pues ahí, pues no sé si tiene que ver, pues una muerte pues con Bueno, el paciente. sí tiene que ver, pero hay un efecto bien importante y que aparece aquí justamente dentro de los efectos del interferón gamma, también del alfa, básicamente esos dos. Y es la coagulopatía intravascular diseminada o la coagulación intravascular diseminada. ¿Sí la vieron por ahí? Justamente arribita ya nos hablan de eso. ¿Sí? No, profe. ¿No la ven? Es que si les comparto, dejo de verme. En la página 2 del artículo, ahí aparece características clínicas a la derecha. Dice fiebre, se altera la función hematopoyética y después dice coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Que en el artículo aparece como coagulación intravascular difusa. ¿Sí?
Sí, profe, ya. Sí, ¿Ya? profe. ¿Alguno revisó un poquito acerca de esta coagulación intravascular diseminada? ¿O leyó algo al respecto? No, profe, por mi parte no. ¿No? ¿Y entendieron lo que decía el artículo de la coagulación intravascular diseminada? Porque ahí aparecía, no era necesario que se fueran a leer por otro lado. ¿No? Bueno, entonces cuando hay un evento inflamatorio sistémico con liberación de grandes cantidades de citoquinas digamos, dentro de la circulación, además de, bueno, el daño endotelial que pueden sufrir las células de esos vasos sanguíneos a nivel de pulmón y a nivel sistémico, cuando esta gran cantidad de citoquinas está libre, pues va a estimular inflamación. Ahora, si esa inflamación es estimulada no solamente en pulmón, que digamos ocurriría en un cuadro que está limitado solamente a pulmón, sino que ocurre en todo el sistema circulatorio, ¿qué va a pasar? Resulta que cuando se activa un evento inflamatorio y las células endoteliales sufren daño, se empiezan a presentar algunas respuestas compensatorias. Entonces, por ejemplo, cuando se rompe un vaso sanguíneo, ustedes, bueno, yo sé que no han visto patología, pero lo van a ver. Cuando un vaso sanguíneo se rompe, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué se les ocurre que es la respuesta compensatoria? Ustedes seguramente ya, por lógica, muchos lo van a sacar. Entonces, ¿qué esperan cuando ustedes se cortan? Pues, profe, que salga sangre. Es que no sé si, es Bueno, que sí, hemorragia sale sangre, es muy pero grande, ¿va ¿no? a salir por siempre? Que se, Que que se se coagule la Esa es sangre. la cascada de coagulación, ¿no? ¿No? Ok, entonces, bien. Me corté, ¿qué espero? Pues que salga sangre y que cuando vaya saliendo esa sangre, a su vez se vaya formando un coágulo, ¿no? Entonces, uno espera básicamente a que se le forme el coágulo para que pare esa hemorragia. Entonces, cuando ocurre una lesión vascular, y esto no solamente ocurre en grandes vasos, sino que también ocurre, por ejemplo, en los capilares pulmonares. Cuando esta lesión ocurre, pasa exactamente lo mismo, solo que pues en diferentes escalas. Entonces, si hay una lesión vascular, los que ayudan a activar todo ese proceso de coagulación, entonces por ahí ustedes decían la cascada de coagulación, sí. Entonces, dentro de esto también actúan las plaquetas, que por allí vimos también en algunos de los videos de Cells at Work. Las plaquetas, proteínas de la cascada de coagulación, van a contribuir a que se forme ese tapón, a que se forme ese coágulo. Si esto ocurre no solamente en grandes vasos, sino a nivel sistémico, es decir, hay lesiones vasculares sistémicas, pues empiezan a formar coágulos en diferentes partes, ¿sí? No solamente en pulmón, no solamente a nivel de vasos de hígado, de otros órganos del sistema nervioso, no, sino que en todas partes se pueden formar esos trombos. ¿Y qué pasa si se forman trombos en todas partes? ¿La sangre va a poder llegar y distribuirse normalmente? No, ¿cierto? ¿Sí está, hasta ahí van entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, como se daña el vaso sanguíneo, pues ¿qué se trata de hacer? Que la sangre permanezca dentro del vaso, por eso se forma un tapón o un coágulo. Esos coágulos sistémicamente van a comprometer el paso de la sangre, no va a haber buena oxigenación, entonces hay una respuesta compensatoria que es romper esos coágulos. En ese proceso de ruptura de los coágulos, pues sigue existiendo el mismo riesgo y es que salga la sangre del vaso sanguíneo. Entonces, esta coagulopatía intravascular diseminada o esta coagulación intravascular diseminada tiene diferentes etapas. Una en la que se forman los coágulos y otra en la que por compensación, como hay trombos por todo lado, lo que buscan es diluir esos trombos o esos coágulos para que la sangre siga pasando. Entonces, esta coagulopatía lo que va a llevar es que la sangre oxigenada no llegue a todas partes, que el drenaje de la sangre cargada de dióxido de carbono no se dé de manera adecuada y por lo tanto va a comprometer la irrigación de muchos tejidos. Entonces, por eso es que se puede llevar a la muerte por una coagulopatía intravascular diseminada. Entonces, aquí nos hablan, bueno, también nos hablan de, por allí creo que hablan, bueno, el daño de los vasos sanguíneos, también lo que ustedes decían, daño causado por altas temperaturas, por la misma fiebre. Se puede causar, bueno, aquí ya nos dicen, daño renal agudo, daño hepático, anemia, y todo esto puede contribuir a que
una coagulopatía, pues lleva a la muerte mucho más rápido a ese individuo. ¿Listo? ¿Quedó claro más o menos en qué consiste esa coagulación intravascular diseminada, coagulopatía? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Vale, bueno. Listo, chicos. Entonces, en la plataforma, yo les puse una actividad, esperen que no recuerdo si la dejé visible o no, creo que no la dejé visible. Denme un segundito. ¿Me avisan, porfa, si ven la actividad? Esperen que me perdí ahora en inmunología. No la están viendo. Listo, entonces es un taller grupal. La idea es que ustedes lo realicen, yo creo que en grupos de 5 personas. Está bien, aquí les puse igual. Recuerden, grupos de 5 personas. Es un documento de Word, entonces yo les subí un documento de Word. Allí se encuentran las preguntas y la idea es que ustedes respondan esas preguntas dentro del mismo documento. ¿Listo? O sea, dentro de ese mismo documento que ustedes lo utilizarían como plantilla. La idea es que ustedes hagan más una discusión de este documento, que ustedes digan, bueno, sí, esta puede ser una característica, esta puede ser otra, yo prefiero esta medida terapéutica. Bueno, la idea es que más que ustedes hagan una discusión y que respondan de manera concreta esas preguntas, ¿vale? Es un taller corto, son 3 preguntas, si no estoy mal. ¿Sí? Aquí entonces, ¿me confirman porfa si están viendo la actividad? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, les pido un favor. En el documento que ustedes me adjunten como respuesta, como nombre del documento, pongan los apellidos de los integrantes. ¿Listo? Los apellidos de los integrantes. Entonces, Belandia, Cárdenas, López, Vélez, ustedes pongan los apellidos de los integrantes y de esa forma, pues me facilitan el proceso de pasar las notas, ¿vale? Entonces, esa es la idea de la actividad. Más una discusión. Por ejemplo, hay una de las preguntas, si ustedes ven que dice, ¿qué terapia ustedes consideran más interesante y por qué? Entonces, es más como para ver que ustedes hayan entendido esas terapias. Ya hablamos un poquito de una de ellas, pero la idea es que ustedes profundicen de pronto un poquito sobre algunas de otras terapias que mencionan allí en el artículo. ¿Listo? Entonces, esa actividad nos quedaría hasta el 12 de octubre, perdón, nos quedaría, sí, nos queda para hoy mismo. Listo, esa es la actividad. Entonces, ay, perdón, acá un segundito porque no sé por qué me quedó desde las 12 de la noche. Listo, entonces la idea es que ustedes respondan a esta actividad. Entonces, hoy la clase fue bien light en cuanto a esto. La idea es que ustedes respondan esta actividad por grupos. Son 3 preguntas y bueno, tienen entonces estos 40 minutos restantes para resolver la actividad. Entonces, yo la recibo directamente en la plataforma, no al correo, únicamente por la plataforma, ¿vale? Por el aula virtual. Como les dije, bueno, no les había dicho, solamente un integrante del grupo sube el trabajo, solamente un integrante del grupo. Y el documento pues tendrá el apellido de todos los integrantes. Recuerden, los grupos son de 5 personas. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, listo. Entonces, eso sería ya, y con esta actividad, entonces terminaríamos la parte de citoquinas el jueves, el jueves ya continuaríamos con la parte de sinapsis inmunológica, que era donde habíamos quedado, y aquí ya terminamos la parte de citoquinas. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? Profe, una pregunta. Dime. ¿Hasta cuándo hay plazo para entregarte este taller? Ahorita. O sea, dentro del horario de la clase yo creo que alcanzan a terminarlo, porque son 3 preguntas nada más. Ah, ok. Gracias. ¿Listo? Es una actividad en clase. Entonces, la idea es que ustedes hagan esa actividad entre ustedes, discutan, digan, bueno, yo pienso que es esta, que puede ser esta otra terapia, que recuerden y que afiancen lo que vimos acerca de la función de las citoquinas, que esta se nos alargó un poquito por cuestiones de tiempo, de la discusión y demás. Entonces, tendrían hasta las 9 de la mañana para hacer entrega de la actividad. Yo creo que está bien el tiempo.
ya discutimos gran parte de lo que está allí en ese taller. Observación, no quiero que copien y peguen traducción del artículo. La idea es que ustedes mismos creen el texto, que ustedes discutan y respondan, ¿vale? Entonces no quiero que se me vayan por allá muy lejos, no. Quiero que ustedes mismos respondan a partir de lo que leyeron y de lo que entendieron, ¿vale? Entonces hoy sería básicamente el taller y listo, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿nos podemos salir de esta reunión para...? Sí, claro. Sí. Sí, ya nos veríamos entonces el jueves a la 1 de la tarde y ahí sí seguimos ya con linfocitos y con toda la parte de activación de la respuesta de linfocitos T y de linfocitos B. ¿Vale? Entonces, cualquier cosa, yo igual, pues yo también me voy a desconectar aquí de la llamada, pero yo quedo conectada en Teams. O sea, yo quedo ahí en el chat para que ustedes me cuenten si tienen alguna pregunta. Vale, profe, gracias. Chao. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, que estén bien entonces, Vale, cuídense. muchísimas gracias. Bueno, quedamos pendientes entonces. Gracias, Chao. profe. Vale, grupos de 5. Chao.